Ya estamos de regreso, entonces, en esta segunda sesión de nuestro segundo día, día 2, del 7º Encuentro Nacional Democracia Digital. Este evento que, como ustedes verán, ha diseñado distintas sesiones para abordar los distintos temas de nuestro ecosistema digital. Ayer tuvimos el día 1, con una conferencia magistral y con una sesión dedicada a las tendencias y desafíos globales en esta era digital con expertos de primer nivel. Tuvimos una audiencia de más de 300 personas conectadas y fuimos tendencia en Twitter con el hashtag NDD21 y Democracia Digital. Así que síganos, compartan, inviten a sus amigos y colegas para que disfruten de este interesante encuentro. Y hoy día, en el día 2, acabamos de terminar una sesión buenísima relativa a los datos con expertos de primer nivel. Yo diría que ellos son unos grandes especialistas, todos en su área de expertise, y nos han mostrado los esfuerzos que vienen implementando y una visión general de Latinoamérica sobre cómo se dan estos grandes esfuerzos relativos al uso de los datos y al reuso justamente para crear soluciones a favor de nuestras sociedades. Entonces comenzamos ahora la siguiente sesión, tecnología 5G y conectividad en las Américas, ¿no? Es una sesión excelente porque es tan necesario, tal como lo manifesté ayer durante mi conferencia inaugural, impulsar la infraestructura, la inversión en tecnología para lograr mayor conectividad, mayor acceso a Internet y también la calidad de esa conexión, ¿no? Una mayor velocidad de punta de tecnología 5G. Nos acompañan expertos de primer nivel que representan a nuestra región y por supuesto también del gobierno peruano. Una gran autoridad estará con nosotros quien empezará esa sesión. Pero antes quiero presentarles a Carlos Guamán Tomesic, quien estará a cargo de la moderación. Carlos es un distinguido especialista en estos temas acá en el país. Él es economista digital, experto en conectividad, gobierno y ciudadanía digital. Ha sido regidor en Lima en el año 2014. Actualmente es presidente de DN Consultores por más de 15 años y es docente universitario de la UPC y la Pontificia Universidad Católica de Lima. Él va a presentar a cada uno de los expositores y va a moderar esta sesión. Entonces los dejo con él. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Elaine, por la presentación. Buenos días con todos, a cada uno de los panelistas que nos acompañan. Vamos a presentarlos y, por supuesto, toda la audiencia que nos acompaña preparados para recoger sus preguntas luego de la presentación de cada uno de ellos. Muy bien, vamos a mencionar que los panelistas son Marushka Chocobar, actual secretaria de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. También nos acompaña José Otero, quien lidera 5G Américas en América Latina. Alba San Martín, directora senior en Cisco Systems Latinoamérica. Jorge Negrete, quien dirige desde México DPL News y tiene además presencia en otros medios de prensa de América Latina. Y Luis Adrián Salazar, quien es ex autoridad en Costa Rica, y a cada uno de ellos vamos a presentarlos con detalle en su momento. Vamos a iniciar con la presentación de Marushka Chocobar. Ella es ingeniera industrial de la Universidad de Piura, con maestría en Ingeniería de Sistemas por la Universidad de Lima. Ejerce actualmente, decíamos, en la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, desde donde impulsó la Ley de Gobierno Digital, la publicación del Estudio de Gobierno Digital en el Perú por la OCDE, la creación del Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital, del Sistema Nacional de Transformación Digital y del Marco de Confianza Digital en el país. Precisamente a propósito del tema que nos convoca ahora sobre el futuro cada vez menos lejano de 5G, lo que Marushka nos va a compartir ahora gira en torno a cómo la labor de gobierno, transformación y sobre todo ciudadanía digital puede crear unas mejores condiciones para el futuro aprovechamiento de los servicios 5G por parte de los ciudadanos en el país. Sin más, Marushka, te dejamos el micrófono y la pantalla para que puedas compartirnos tus palabras. Bienvenida.
Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Elaine, por esta invitación. De verdad, siempre es un gusto participar de estos eventos que promueven desde Democracia Digital, porque además de todos los seguidores que se tienen, creo que son espacios en los que traemos novedades y además cómo vamos avanzando en el país. Este tema de datos es un tema central y creo que lo que vamos a conversar ahora también. Y como comentábamos hace unos minutos y comentaba Carlos, yo tengo una presentación muy breve donde quisiera contarles en qué consisten o cómo es que vamos a ir implementando estos centros o esta red nacional de centros de ciudadanía digital, que serán este pilar que seguramente las personas, ¿no?, el equipo con el que estoy compartiendo este panel, que yo sepa, me siento muy honrada de estar al lado de Alba y al lado de Jorge, de todos ustedes, van a construir sobre esta tecnología 5G, que es una de las tecnologías emergentes de la cuarta revolución industrial, si queremos mirarlo así, como es que estamos planeando que llegue hacia la ciudadanía. Entonces, básicamente, como para poner un contexto, tenemos claridad con respecto al rol de la transformación digital para una mejor reconstrucción. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, saliendo de la crisis sanitaria, la tecnología nos ha permitido enfrentar muchas vivencias durante la crisis sanitaria en las etapas más complicadas, pero también nos viene permitiendo y nos permitirá, y así tenemos que ir impulsándolo, a reconstruir nuestros países y poder avanzar en la reactivación económica. Definitivamente, las tecnologías han habilitado que tanto las empresas como gran parte de la población pueda seguir trabajando y pueda seguir cumpliendo su rol en la sociedad y además en el desarrollo. Sin embargo, todavía tenemos brechas y brechas persistentes que nos han pasado esta factura de aquellas personas que no se encuentran o no han tenido acceso al entorno digital, han podido tener y vivir la experiencia de encontrarse especialmente afectados. En ese sentido, y más o menos con esta mirada, tenemos efectivamente un gran reto de conectividad. De acuerdo a esta lámina, podemos mirar que tenemos un impulso en la conectividad a nivel de los celulares, hemos avanzado en este cierre de brechas, no es una problemática solamente del Perú, pero está claro que no tener acceso a Internet o no tener acceso al entorno digital tal como lo estamos definiendo ahora, reduce las oportunidades de desarrollo de las personas. En ese sentido, más o menos nos hemos venido organizando a nivel del país con un fortalecimiento de la gobernanza digital. Hoy la nueva Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, recientemente creada o evolucionada sobre los esfuerzos previos, es ya el ente rector de un sistema nacional que involucra al sector privado, a la sociedad civil, a la academia, a la ciudadanía, y creo que estos espacios de hablar en democracia digital precisamente son la confluencia de todos estos actores. Esta rectoría incluye también el espacio de conectividad digital que está a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y desde PCM venimos tratando de articular estos esfuerzos. ¿Cómo es que nosotros nos estamos viendo hoy a nivel mundial en una relación de gobierno y tecnología? Se publicó recientemente el índice de gobierno y tecnología del Banco Mundial y nuestro país está ya en el grupo A. ¿Qué significa? Estamos junto a aquellos países que venimos impulsando de manera persistente el proceso nacional de transformación digital y tenemos, creo yo, estos 4 grandes indicadores para poder ser evaluados, porque sin duda en el Perú tenemos brechas y brechas bastante serias todavía que cerrar. Sin embargo, hemos venido impulsando de manera persistente este cierre de brechas y al mismo tiempo aprovechando lo nuevo que trae la tecnología como la inteligencia artificial, el 5G y las tecnologías emergentes o de cuarta revolución industrial en favor de la ciudadanía. ¿Cuáles son estos 4 factores que nos ubican en este lugar? El poder haber impulsado espacios de innovación abierta para la resolución de problemas públicos, el poder haber fortalecido la gobernanza digital y continuar en este camino de abrir hacia los espacios de colaboración público-privado y finalmente este impulso a la innovación digital para poder acercar los movimientos y los espacios de tecnología al Estado. Dando esta perspectiva, recientemente se aprobó la Política General de Gobierno, esta Política General de Gobierno, y por qué es importante traerla a esta conversación, porque se aprueba el eje 8 de esta Política General de Gobierno impulsa el garantizar el acceso inclusivo, seguro y de calidad al entorno digital, es decir, la conectividad, algún tipo de dispositivo al cual conectarnos, un paquete de datos y contenidos
tratando de impulsar la ciudadanía digital y respetando condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural. Esto es importante porque esta política general de gobierno, que hoy incluye gobierno y transformación digital con equidad, no se ha dado previamente, y creo que es un impulso para que todos los actores del ecosistema digital podamos seguir caminando en esta misma línea. Se habla también de identidad digital, de lenguas originarias, del uso ético de las tecnologías digitales y los datos, y aprovechar y acelerar el gobierno y la transformación digital en la economía, en el comercio electrónico, en el emprendimiento digital, la innovación y también en el Estado. En ese sentido, con Decreto Supremo 157 se aprobó la Red de Centros de Ciudadanía Digital. Esta red de centros involucra al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al Ministerio de Educación, para poder impulsar el tema de talento digital, pero también a otros ministerios que hoy tienen, u otros sectores que hoy tienen un punto de contacto con la ciudadanía. Estamos buscando que podamos tener una gran conexión, y aquí viene el segundo gran tema, ¿no? ¿Cómo vamos a conectar estos centros que ya existen y convertirlos en centros de ciudadanía digital, en adición a aquel servicio que ya prestan a la sociedad? También está incluido en la articulación con el Ministerio de la Mujer, con CONADIS, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para priorizar las iniciativas de talento digital. Me gustaría contarles que recientemente hemos firmado o hemos renovado el acuerdo con la cooperación coreana, y uno de los temas importantes es: vamos a implementar la primera pantalla inteligente para que con inteligencia artificial podamos interpretar el lenguaje de señas y atender a las personas que tienen hoy esta discapacidad, trabajando con CONADIS y con el Ministerio de la Mujer para poder avanzar en este cierre de brechas, siempre aprovechando la tecnología y al mismo tiempo cerrando las brechas que todavía tenemos persistentes en nuestro país. En este sentido, también estos centros de ciudadanía digital serán estos puntos de contacto para comenzar a producir datos que, como bien comentaba Jimena en el panel anterior, tenemos la obligación como Estado de publicar los datos en formatos abiertos para beneficio de todos los investigadores, los startups, también los emprendimientos digitales, etcétera, etcétera, y también la vigilancia ciudadana y la lucha contra la corrupción. Entonces, todo aquello que se produzca y que se pueda publicar en estado de anonimización, si que se trata de datos personales o de indicadores que permitan que la ciudadanía pueda vigilar esos avances, se van a ir conectando a través de estos centros de ciudadanía digital. Más o menos así aparece, ¿no?, el primer mapeo de la red de centros de ciudadanía digital. Esto es un diseño preliminar, y también un diseño preliminar de cómo es que se está avanzando. Acá esto está mapeado en GeoPerú, esta información es pública, pueden ustedes revisarla. Está el mapa de conectividad y cómo avanzar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y también el sector privado. Claramente tenemos que hacer un esfuerzo y mantener el esfuerzo para conectar la selva. De esta manera también se tiene planificada, y esto es la fuente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, esta red dorsal de fibra óptica, que acaba de salir un dispositivo para poder garantizar el acceso a las entidades públicas de manera gratuita, o sea, sin costo para las entidades públicas, y tenemos que avanzar con el apoyo de las empresas de telecomunicaciones para tener esta milla extra. Esto es también un primer esquema de cómo estarían los centros de ciudadanía digital entre las entidades principales para la Red Nacional de Fibra Óptica. Esta presentación es parte del trabajo de un equipo de expertos que se ha conformado para la Red Nacional de Conectividad del Estado peruano, y que está siendo liderada por el doctor Martín Zarango, que es del equipo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Finalmente, y aquí termino con estos 2 slides, está disponible para todos aquellos que les interese entrar a datos en el territorio. Estos centros de ciudadanía digital permitirán tener mucho más en detalle los avances. Hay cerca de 700 capas de información. Uno puede llegar a nivel de centro poblado en la plataforma www.geoperú.gov.p. Y para continuar y poder centrarnos en cuanto al 5G, miren, recientemente el MTC autorizó a 2 operadoras de implementación de la tecnología 5G para Internet fijo inalámbrico. También se aprobó para celulares. Esto ha comenzado ya el impulso del 5G en el Perú. Hay un estudio reciente del Foro Económico Mundial que señala los beneficios del 5G para la ciudadanía, la toma de decisiones, la prestación de servicios, la experiencia de la ciudadanía en general, y también para todo lo que involucra a los sectores productivos. Quiero terminar comentando que esta Red Nacional de Centros de Ciudadanía Digital tiene un plan de implementación en los próximos meses, y poder comenzar a dar estos beneficios para la ciudadanía. Bueno, aquí compartir con ustedes estos avances, y encantada de poder absorber las preguntas luego de mis compañeros panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marushka, por la presentación, por la claridad de las ideas, y de paso también por el ajuste en el tiempo que tenemos en esta sesión.
Solamente comentar que apreciamos con especial énfasis el enfoque tan transversal, tan holístico, tan integrado del ecosistema, ¿no? Es decir, todo el esfuerzo en gobierno o en transformación en general va de la mano con conectividad, que lo has mencionado en la presentación, y también fundamentalmente con la ciudadanía, con que las personas estemos preparadas para este uso y aprovechamiento de las tecnologías. Muchas gracias, Marushka. Muy bien, dado este enfoque de política pública que nos ha planteado Marushka, quisiera a continuación presentar a Luis Adrián Salazar. Luis Adrián cuenta con más de 25 años de experiencia en puestos corporativos, públicos, académicos y de consultoría en el ámbito público-privado. Fue promotor de iniciativas públicas y privadas orientadas a la construcción, aceleración, internacionalización de empresas de base tecnológica. Además, fue responsable de políticas públicas de transformación nacional basadas en la innovación, la digitalización y las telecomunicaciones, y fue ministro de Telecomunicaciones en Costa Rica. Luis Adrián, vamos a hacerte la palabra solamente como un adelanto, mencionar que dado este nivel de responsabilidad que has tenido en un país de la región como Costa Rica, seguramente nos podrás compartir sobre la importancia de contar con soporte político para que 5G pueda ser una realidad en nuestros países. Adelante, Luis Adrián. Muchas gracias, muy buenos días a todos los compañeros y compañeras que hoy nos acompañan en este panel, a mi querido José Otero, a Marushka, a Elaine, don Jorge, un placer saludarlos, y a usted, don Carlos. Mire, ciertamente tenemos que tener claro algunos elementos, y de los elementos que yo creo es que en muchas ocasiones, y eso lo digo porque a mí me tocó, pues yo tengo 46 años, no estoy tan viejo, y cuando tenía 27 años fui viceministro de Ciencia y Tecnología, y después con 42 me tocó ser ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Y hay un elemento que no cambia. El elemento que no cambia es que, si bien es cierto en los países de América Latina, el tema de tecnologías, de innovación y de telecomunicaciones es importante, no es prioridad. Y cuando hablo de prioridad es que desde la Presidencia de la República exista un posicionamiento del tema de digitalización, un posicionamiento del tema de generación de recursos, un posicionamiento del tema de economía digital y del conocimiento que sea transversal a las demás instancias de gobierno. Yo, habiendo sido ministro y habiendo estado en un gabinete, hay algo que me queda clarísimo. Ministro no manda ministro. O sea, un ministro de una rama no manda a otro ministro de otra rama. Y en muchas ocasiones, y aquí me puedo permitir hoy, como ya no estoy en un cargo público, si mañana estoy en alguno, pues no podré decir esto, pero voy a ser políticamente incorrecto un poquito. ¿Por qué? Porque muchos de los gobernantes de nuestros países salen una vez al año o salen una vez cada 2 años dando el apoyo a una agenda digital, dando el apoyo al sector de telecomunicaciones, pero después se les olvida. Y conste, no deja de ser importante, pero deja de ser prioridad. Y en este momento, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación de pandemia, a un caos, y llamo caos donde pues el ordenamiento lógico de las cosas es total y completamente abstracto, entonces nos damos cuenta de que ciertamente tenemos un valor esencial, y ese valor esencial que nosotros tenemos como un activo intangible con el cual podemos apoyar a nuestros pueblos a salir adelante, y estoy hablando de todas las personas, y estoy hablando del sector privado, porque ciertamente yo doy tanto al bienestar privado como al bienestar humano un peso importante, porque uno depende del otro. Y entonces nos damos cuenta que llegamos a un punto de inflexión, y los puntos de inflexión no son lineales, son exponenciales. Entonces, venimos en un desarrollo donde pues veníamos haciendo cosas, y de un momento a otro nos encontramos una pandemia con situaciones total y completamente complejas, y entonces mandamos a la gente a las casas. Ahí yo todavía era ministro, o sea, yo en ese momento era ministro. Y les cuento, yo dejé de ser ministro porque me pidieron la renuncia, y me pidieron la renuncia porque hay un fondo de telecomunicaciones que se utiliza para conectar escuelas, y en aquel momento lo querían utilizar para
pagar deuda, con lo cual yo estuve total y completamente en desacuerdo porque yo veía la necesidad de que conectáramos escuelas. Sin embargo, con todo el respeto al señor presidente, pues obviamente eso era un tema que para mí significaba una diferencia absoluta. La plata de telecomunicaciones, del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, reducción de brecha enfocado hacia conectar escuelas y no hacia pagar deuda pública. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en esa situación, nos damos cuenta que el talento es fundamental. Y el talento es fundamental porque nos genera un activo necesario para poder nosotros avanzar en el desarrollo político, económico y social. Y esto aparejado de tres tecnologías esenciales, de las cuales hoy voy a hablar de una: ciberseguridad, inteligencia artificial y 5G. Entonces nos encontramos los grandes retos que existen para poder generar despliegues de infraestructura, para poder generar, en Costa Rica hace 12 años todavía éramos un poquito menos, un poquito más, hace 12 años éramos un monopolio, el gobierno era el dueño de la empresa de telecomunicaciones y entonces pues tenía asignadas todas las frecuencias. Entonces se abren las telecomunicaciones, se empieza, hay una competencia donde aparecen dos pues nuevas empresas brindando servicios móviles y avanza. Y en Costa Rica, les digo, en Costa Rica existe un 160% de penetración celular, existe 1.6 teléfonos celulares por cada persona. Y si ustedes se ponen a ver, tenemos un 96% de acceso a Internet gracias a la parte móvil. Obviamente en fibra óptica tenemos grandes problemas, tenemos grandes desafíos, pero nos encontramos un elemento esencial. Uno, el entendimiento para que se puedan disponibilizar aquellas bandas de frecuencias de 2.5 y 2.6 y 3.5 para poder tener la suficiente capacidad para poder, los segmentos de espectro que no estén siendo utilizados por el incumbente, para poder llegar y llevar tecnología a 5G y empezar con los despliegues de tecnología 5G en un mercado en competencia. Y obviamente, aparejado a eso, la necesidad de poder incorporar, y yo les digo una cosa, vea, yo tuve una gran ventaja, y es que tuve el mejor viceministro de Telecomunicaciones de América Latina, que se llamaba don Edwin Estrada. Y entonces, en una mancuerna de trabajo, empezamos a poder llegar y a ir a los diferentes gobiernos locales y poder integrar todo el sector de telecomunicaciones. Logramos el poder llegar y dar un apagón analógico a la televisión, lo pudimos pasar a televisión digital para liberar las bandas de 700 y entonces entra aquí el entendimiento político de la prioridad. Cuando nosotros estamos hablando de que entonces tenemos que liberar las frecuencias de 5G que no están siendo utilizadas, cuando tenemos que empoderar al Instituto Costarricense de Electricidad, que es el proveedor de telecomunicaciones del Estado, tenemos que empoderarlo, que sea líder, que vaya adelante con innovación, y nada pasa, entonces nos vemos en una situación compleja, y yo creo que aquí muchos nos vamos a identificar. ¿Y por qué? Porque sea como sea, América Latina debe avanzar junta. América Latina debe avanzar de una manera lo más estructurada posible. Tenemos un alto nivel de competencia con otras regiones. Ahora, pues, a mí, por ejemplo, me encanta ver que Chile está conectando Asia por medio del proyecto Humboldt y va a haber una inyección de fibra óptica para que pueda potenciar 5G, pero sin que nosotros logremos integrar a nivel nacional a la empresa, que yo creo que en Costa Rica eso sí se ha hecho muy bien, a la empresa privada, al gobierno, a los diferentes sectores, para poder llegar y generar a los gobiernos locales, para poder tener más infraestructura. Imagínense ustedes que para el año 2024, si no hay una disponibilidad de fibra de las frecuencias, Costa Rica estaría dejando de percibir 1.134 millones de dólares. Entonces, cuando nosotros vemos que el mundo se dirige hacia eso, hacia una economía digitalizada, Pricewaterhouse, al 2030, va a haber un incremento de aproximadamente un 14% con respecto al Producto Interno Bruto Global con temas relacionados a consumo y producción en temas de inteligencia artificial. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta que 5G es la ruta. Y además de eso, con una gran posibilidad, porque ese talento que les hablaba hace un momento se puede convertir en investigación y desarrollo para la innovación, para generar mayor capacidad a las microempresas, para generar mayor capacidad de talento, para poder generar con una ventaja, y es que en este momento nosotros podemos generar no solamente la oferta, sino la demanda.
O sea, estamos en un mercado incipiente que está creciendo. 4G pues vino y popularizó y masificó la conectividad a nivel de redes celulares. Con 5G tenemos la posibilidad de potenciar el conocimiento de América Latina, de potenciar la capacidad de investigación y desarrollo, de desarrollar mercados, de generar demanda, de fomentar la oferta. Entonces, cuando tenemos esa ecuación, cuando tenemos gente tan brillante como la que está hoy que en este panel, cuando vemos que desde Argentina hasta Canadá estamos trabajando en esto, y resumámoslo, pongámoslo en México para hablar de América Latina pura, estamos perdiendo una oportunidad si no avanzamos rápido. Claramente a mí me alegra mucho ver que ya República Dominicana pues licitó, Chile va adelante, hay permisos experimentales en Colombia y otros países y vamos avanzando. Ahora, si lo hacemos en conjunto, si logramos hacer esa combinación exitosa de economía digital, economía del conocimiento, generación de infraestructura, pues lo vamos a lograr colocar como una prioridad país. No solamente que sea importante, sino que sea prioridad, porque cuando algo es prioridad política, aparecen los recursos, aparece el interés, empezamos a trabajar como un engranaje conjunto para un fin común. Y entonces ahí la digitalización, la capacidad de generación de empresas, la capacidad de promoción del conocimiento, la posibilidad de lograr mejor educación, mejor salud, mejor seguridad, el hecho de poder por soluciones de Internet de las cosas, cloud computing, todo combinado, pues podemos llegar a los sectores más reprimidos, a la pesca, a la agricultura, a la construcción, y podemos generar esta bola de nieve positiva sobre la tecnología 5G y pensando en que aquí nada más tenemos una opción. Bueno, dos, porque antes podríamos decir, tomamos la ola o nos quedamos rezagados. Aquí es, o tomamos la ola o morimos sepultados. Aquí no existe la posibilidad de un punto intermedio, por eso llamo de que no existe, de que los puntos de inflexión no son lineales, son exponenciales. No tenemos una opción que sea, bueno, hey, vamos a aguantarla ahí mientras tanto y después nos metemos. No, o lo hacemos bien, lo hacemos con fuerza, lo hacemos con impacto, pensando en la gente, pensando en las empresas, o simple y sencillamente esa ola gigantesca que viene, que avanza rauda en el mundo, pues nos va a ahogar. Y ahí entonces vamos a incrementar diferentes brechas, ya no solamente una brecha digital, sino vamos a incrementar la brecha económica, política, social, y eso inmediatamente va a repercutir en pobreza, en desempleo y en carencias de competitividad. Así es que yo pues agradezco este espacio. Les comento, la semana pasada, yo soy presidente emérito de la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe, y tenían la reunión anual y estábamos discutiendo cosas de esto. Entonces, América Latina tiene las capacidades, América Latina tiene las posibilidades, tenemos el talento, tenemos las capacidades técnicas. Así es que estos esfuerzos que hace hoy Democracia Digital, Elaine y todos los organizadores, pues son fundamentales para que avancemos adelante. Yo creo que juntos avanzamos más y por eso este tipo de charlas, este tipo de conversatorios a nivel latinoamericano son fundamentales. Les agradezco mucho, muchas gracias y quedo aquí atento a sus preguntas en el momento que ustedes los consideren. Gracias. Muchas gracias, Luis Adrián, por este mensaje sobre la importancia de comprender todos sobre el fenómeno disruptivo que el 5G representa, mucho más que la tecnología, y que por lo tanto la agilidad con la que podamos los ciudadanos de nuestros países contar con estos servicios requiere mucho esfuerzo público-privado, incluyendo gobiernos locales. Puede tomar nota de ello, y que además cómo es que se trata de una, en tanto disrupción, la diferencia que tenemos entre la realidad actual de 4G con el 5G es mucho más que lo que tuvimos hace unos años entre 3G y 4G, y por lo tanto el vínculo que tiene con otros aspectos como el talento o la innovación. Muchísimas gracias, Luis Adrián. A continuación vamos a invitar a que nos comparta algunas ideas a Alba San Martín. Alba es directora senior en Cisco Systems Latinoamérica. Ella lidera la organización de canales de Cisco en la región. Es responsable por la estrategia comercial en más de 40 países con socios de negocios. Cuenta con más de 25 años en la industria de la tecnología.
Se ha desempeñado en cargos directivos en Cisco Perú, en Microsoft, en Oracle y HP. Es miembro de Endeavor, de Women in Tech, es directora de Ferrey Corp y además fundadora de Manos Solidarias. Te pasamos la posta, Alba, para que nos puedas compartir tus ideas sobre cómo desde Cisco ustedes ven este potencial de desarrollo de 5G en la región. Adelante, por favor. Perfecto. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, ante todo agradecerte, Elaine, y a Democracia Digital por esta iniciativa. He disfrutado mucho las presentaciones y de hecho quiero felicitar a Marushka y a Luis Adrián por compartir los avances y sobre todo este sentimiento de unión que también lo tengo acá incorporado en la presentación. Y bueno, la idea era un poco compartir la importancia de 5G en esta transformación digital de Latinoamérica. Y muy rápidamente, algo que nos inspira mucho en Cisco y que definitivamente decidimos cambiar la visión y cómo estaba articulada fue que esta pandemia nos demostró cómo la tecnología hizo al mundo para avanzar, ¿no? Estaba el mundo detenido y nos pudimos conectar y en este entorno pues ha sido más evidente la importancia de seguir acelerando en los países en esa transformación digital. Y hoy día lo tenemos concebido como un puente entre la necesidad y la esperanza, un puente entre los médicos y sus pacientes, un puente entre los profesores y los alumnos, entre las empresas y sus clientes. Y es por eso pues que es cada vez más importante. Y bueno, muchos de los que estamos aquí hemos vivido toda la evolución de las redes y ver hoy que pasamos ya al 5G, de donde no solamente estamos hablando de una conectividad básica, sino que básicamente lo que nos va a traer el 5G son nuevas experiencias. Estamos hablando de la oportunidad de poder vivir y transmitir no solamente a nivel personal diferentes aspectos de la tecnología, sino también a nivel empresarial vamos a poder ver pues, que el 5G nos permite pues, crear ciudades totalmente inteligentes, maximizar el uso de sensores, poder tener todo un esquema de manufactura, de agroindustria, de drones. Entonces es un mundo bastante interesante de oportunidades que nos abre el 5G y en un país como el nuestro, en el cual el bono demográfico hace que tengamos una población tan joven como para poder adoptar y que está demostrado que el Perú además rápidamente pues quiere participar en todo lo que sale, entonces tenemos y estamos convencidos que tenemos que ir por esa línea y me dio mucho gusto ver los recientes anuncios que nos hizo Marushka en este sentido y también las propuestas de Luis Adrián, ¿no? Que vienen muy en línea con lo que justamente quería plantear y que en realidad este es un esfuerzo que lo tenemos que hacer todos de la mano, ¿no? ¿Cómo avanzar? Y bueno, aquí solamente quise poner 3 aspectos, ¿no? El primero, en regulación, políticas públicas y asociaciones público-privadas. Acá no hay ningún malo de la película, todos somos unidos peruanos, así como somos en el fútbol y así como Latinoamérica nos sentimos tan orgullosos de ser tan diversos y de ver cómo podemos llevar una agenda conjunta, porque hay muchos despliegues que se dan en Latinoamérica. Entonces, el ir de la mano, definir cosas juntos, compartir mejores prácticas. El segundo punto es, claro, queremos inversión de los actores, pero siempre es importante ver cómo es esa ecuación para que funcione de todos lados. Y el último que es el talento o la fuerza especializada, ¿no? ¿Qué podemos hacer o qué estamos haciendo? Creo que ya se ha hablado de este punto y básicamente mi mensaje es el mismo que ustedes han compartido, ¿no? Cómo seguimos identificando aquellas barreras y cómo seguimos creando esos procesos que nos permitan avanzar. En muchos lugares hay cosas que se han desarrollado y las podemos compartir. Eso es parte de lo que estamos también como Cisco, que estamos como helicóptero viendo esto se puede aplicar acá y esto acá, cómo facilitamos esa conversación y cómo compartimos. Y tenemos una iniciativa a nivel global que se llama Aceleración Digital de Países. En Latinoamérica ya hemos abierto ese capítulo en Brasil, en Colombia, en Chile y en México. Quería contarles un poco de qué se trata. Básicamente tiene 3 pilares. Trabajar en términos de competitividad nacional y crecimiento económico,
en resiliencia y transformación del sector público y en inclusión también como otro de los pilares. Y básicamente lo que hacemos es impulsar la industria 4.0, banca, generar casos que puedan ser replicables. En el tema de justicia apuntamos mucho también al tema de justicia digital y por supuesto en la parte de educación hacemos alianzas a través de nuestra práctica de desarrollo social corporativo. Y este es un ejemplo de lo que ya está corriendo en Brasil, pero cómo escogiendo diferentes entidades de educación, público, privada, trabajando con diferentes entidades privadas, internacionales, locales, latinoamericanas, buscamos hacer algunos centros y hubs de innovación a partir de los cuales podemos avanzar en Industria 4.0, en ver cómo amplificamos la transformación de la educación, aceleramos el gobierno digital, creamos talento. Y bueno, yo también les voy a contar acá algunas de las cosas que estamos haciendo acá en el Perú, pero lo interesante es que estas son agendas muy replicables y que además permiten que en el país se vayan demostrando en un ambiente pequeño algo que puede ser replicable, ¿no? En este tipo de hubs. Y bueno, son algunos ejemplos de lo que se ha realizado ya en México también, en donde estamos bastante avanzados. Y mi mensaje ahí es, tratemos de estar muy abiertos a la conversación. Un ejemplo, por ejemplo, en México fue el hub que hicimos con Rockwell, ¿no? Rockwell tiene presencia en muchos países, claramente lo podemos replicar en cada uno de los países de Latinoamérica, pero lo importante es estar súper abiertos a abrir ese espacio de colaboración. Y bueno, acá vamos al segundo punto, ¿cómo es la ecuación, no? Muchas veces queremos hacer muchas cosas, pero tenemos que pensar de ambos lados. Ok, el Estado pone esto, ¿qué consideraciones tenemos desde el sector privado, de parte de los operadores, ¿no? Ver que los despliegues que hagamos, cómo garantizamos pues que esto sea beneficioso para que ellos puedan invertir, que realmente la aplicación de nuevas tecnologías, no solo para ellos, sino para las empresas a las que ellos ofrecen sus servicios, les pueda significar optimización o reducción de impuestos o mitigar riesgos, como en temas, por ejemplo, de ciberseguridad. Entonces, ¿cómo nosotros que estamos en el mundo tecnológico articulamos los beneficios de todos lados? Es un desafío y es algo en lo que tenemos que trabajar juntos para que todos abracen y abran las puertas a la tecnología desde su lado, entendiendo qué beneficio van a tener. Y en eso obviamente es algo que todos tenemos que seguir articulando para que los mensajes estén claros. Y por ejemplo, algo de lo que se habla en la evolución del 4G al 5G es justamente pues que, y estas son cifras globales, hoy en día muchos de los ingresos pueden venir de los consumidores con 4G a nivel personal, pero en el 5G la oportunidad de que se puedan incrementar el volumen que viene del nivel empresarial es mayor por el tipo de casos de uso, ¿no? En manufactura, en automatización, con lo cual sí, hay una inversión que hacer y en la medida en que nosotros somos articuladores de que las empresas abracen la tecnología y quieran ir al siguiente nivel, pues van a también obtener diferentes tipos de información que van a conocer más a sus clientes, van a poder automatizar más sus procesos y bueno, esta pandemia nos ha demostrado la importancia de seguir evolucionando digitalmente, ¿no? Y el último pilar acá es la importancia de la educación y por qué como práctica de responsabilidad social corporativa tenemos en Cisco Networking Academy, que tenemos participación en los países, es porque podemos tener la tecnología, las políticas públicas, pero si no tenemos los especialistas que nos hagan correr esta ola, entonces no lo vamos a poder desplegar, ¿no? Y por eso es que en Cisco Networking Academy, que es un programa gratuito, es una plataforma que está muy bien armada, generamos alianzas en los países para proveer de manera gratuita este contenido que va en muchas de las especializaciones que justamente mencionó Luis Adrián. No solamente es contenido de conectividad, sino también de ciberseguridad, o la importancia de la digitalización, o cómo realmente se puede trabajar de manera remota, qué skills hay que traer para poder fomentar también el emprendimiento, ¿no? Entonces, aquí algunas cifras. Yo con mucho orgullo contarles que en Perú es uno de los países que más alumnos ha tenido y eso también es gracias a las alianzas con el Ministerio de Educación,
También, obviamente, Marushka ha estado en muchas de las conversaciones que tenemos acá. ¿Por qué? Porque la tecnología es transversal. Entonces, el también conversar con Fuerzas Armadas para que realmente las fuerzas del orden, una vez que dejan su servicio, tengan capacidades digitales y se puedan insertar en el mercado laboral, el también tener esta alianza con Senati y con muchas otras universidades, nos garantiza que tengamos en todo el Perú personas que puedan no solamente tener las habilidades digitales, sino que también puedan encontrar un empleo, ¿no? 97% de los estudiantes que pasan por Cisco Networking Academy consiguen un empleo, y por eso es que este programa gratuito está abierto a seguir firmando alianzas. Y cierro acá invitando a que realmente este avance que vamos a tener de empoderar un futuro más inclusivo para todos es algo que lo tenemos que hacer juntos, que realmente no depende de un lado o del otro, sino que realmente somos todos los que tenemos que pensar en todo lo que hacemos, desde cuando desarrollamos una aplicación, pensar si es inclusiva, si cuando tenemos algún negocio y lo desarrollamos, estamos facilitando que todos se puedan conectar. Si cuando hemos pensado en la vuelta al trabajo, estamos pensando en un esquema híbrido, en donde realmente facilitemos que aquellos que no pueden volver de manera física al trabajo puedan seguir participando de manera remota. Pensar en que también la inclusión digital es importante cuando pensamos en que hoy, que está comprobado que en muchos roles se puede trabajar de manera remota, esto nos abre una posibilidad de ser mucho más inclusivos, de considerar talento que no necesariamente está en Lima, el considerar talento que de repente es personal discapacitado, que antes le hubiera costado muchísimo llegar a nuestras oficinas, pero que hoy está dispuesto y listo en cualquier parte del país. Entonces, la invitación a poder compartir esta parte de la cultura, de empoderar un futuro digital y más inclusivo para otros, es algo que me inspira y que estoy seguro que todos los que estamos aquí hoy en Democracia Digital, juntos podemos avanzar en esta agenda. Muchas gracias. Muchas gracias, Alba. El énfasis que advierte sobre la necesidad de que ante el impacto que van a tener los servicios 5G en un futuro cada vez menos lejano y la magnitud del esfuerzo que requieren su implementación, motivan pues que esto sea fruto de un esfuerzo bastante coordinado, con mucha conversación, como lo planteas, entre los actores, y más que verlos desde un país a nivel regional, ¿no? Que es lo que también nos compartía Luis Adrián. Muchas gracias, Alba. A continuación, vamos a invitar a que nos comparta un mensaje a Jorge Negrete. Él es abogado, profesor universitario y conferencista. Es columnista en el diario Reforma de México y también en La República de Colombia y el Diario Financiero en Chile, y además en DPL News. Es también miembro del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, en México. Ha sido profesor en la Universidad de La Salle y la Universidad Anáhuac del Sur. También ha sido asesor de innumerables organismos públicos y privados en el ámbito digital, y actualmente es socio presidente y fundador de Digital Policy and Law Group DPL. Muy bien, sin más, Jorge, te invitamos a compartir tus palabras sobre un tema que te resulta tan afín desde hace buen tiempo como es esta oportunidad que representa el 5G para la región, sobre todo en el ámbito de los derechos digitales para los ciudadanos. Adelante, Jorge. Gracias, Carlos, querido. Muchas gracias, ya sabes, con el cariño y respeto que te tengo desde hace varios años. Gracias a mi querida amiga Elaine Ford, quien es una de las pioneras en los enfoques de los derechos digitales en América Latina. Es una mujer que tiene un pensamiento de política pública de forma natural, vinculado a la regulación y a la ley, y aprecio profundamente el trabajo que realiza. Lo estimo en toda su dimensión. Gracias, Elaine, por promover este tipo de conversaciones. Gracias, Marushka, espléndida presentación. Gracias. Alba, entrañable, emotiva presentación. Gracias, qué gusto saludarte. Adrián, a la distancia, como siempre, siguiéndote, un placer saludarte. Y a Pepe Otero, quien es un viajero consumado y un hombre que le apasiona la cultura latinoamericana, espléndido conocedor del mundo tecnológico. Pepe, gusto en saludarte. Pensaba dar una pequeña plática
más bien verbal, pero después de ver el enfoque de derechos políticos que tiene Elaine, voy a presentar una pequeña presentación que tiene que ver con el enfoque de la tecnología y su vinculación con el mundo de los derechos digitales. Yo considero que hoy en día estamos ante algo que podemos denominar Estado digital, sociedad, derechos humanos y economía en un entorno digital. Es muy frecuente que en las exposiciones del mundo de la tecnología en América Latina hablemos de economía digital, que hablemos de la capacidad de la recuperación económica que nos ofrecen las tecnologías de la información, las telecomunicaciones y el ecosistema digital, pero poco hablamos del mundo de los derechos digitales y de la capacidad que tienen con la política pública y la regulación para reivindicar derechos y desde esa óptica volver una garantía la política pública económica de la que tanto hablamos cuando hablamos de la tecnología desde el punto de vista económico. Desde esta lógica, esto me lo voy a adelantar un poquito porque es un tema de nosotros. Ya presentó Alba un tema de la evolución tecnológica que existe con las generaciones anteriores. Solo diré que en este proceso de evolución tecnológica, cada tecnología aporta un despliegue de capacidades para el beneficio de los ciudadanos, por supuesto de la economía, pero cada vez que una generación tecnológica se presenta nueva regulación, pero también presenta una nueva forma de habilitar derechos fundamentales que ha sido poco vista, ha sido poco atestiguada y poco documentada por el mundo de los analistas del sector digital, comenzando por su servidor. La tecnología, cuando digo que evoluciona en su regulación, es una realidad. En 1910 surge la Radio Communication Commission en los Estados Unidos, que comenzó a regular el fenómeno del espectro radioeléctrico, particularmente en el mundo de la radiodifusión. En 1927 surge la Federal Communication Commission y comienza a regular el fenómeno de la interconexión entre las redes de telecomunicaciones. En 1960, esta regulación, la Federal Communication Commission, comenzó a regular el fenómeno del servicio público y las redes de telecomunicaciones y de radiodifusión comenzaron a ser reguladas bajo un concepto que se denominó servicio público, mismo que fue extendido hasta mediados de los años 90, cuando la regulación en el mundo comenzó a hablar e incorporar al mundo de la regulación digital, más bien de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información, el concepto de competencia económica. Fue hasta el año 2000 cuando Ofcom, el regulador inglés, por primera vez fusiona todos sus órganos reguladores, los reguladores de ultramar, de telecomunicaciones, de radiodifusión, de medios públicos, y comienza a regular de una forma integral el fenómeno de la comunicación. Y materias como medios públicos, derechos de las audiencias, regulación audiovisual, protección al consumidor, protección de datos personales, propiedad intelectual, ciberseguridad, comenzaron poco a poco a integrarse producto de la regulación, pero sobre todo de la capacidad de innovación de la tecnología. Y yo recuerdo en la Facultad de Derecho cuando estudiaba, que estudié como una materia optativa el derecho informático, el derecho de la radiodifusión, el derecho de las telecomunicaciones, pero estas fronteras ya quedaron colapsadas. Esto ya no existe. Ningún analista del sector jurídico serio puede pensar que analizar desde el lado de las telecomunicaciones, desde el derecho informático o desde el derecho de la radiodifusión o desde la propiedad intelectual es una buena forma de analizar el mundo digital. No. Las fronteras se colapsaron, todo quedó integrado en una sola materia que ahora algunos analistas le llaman derecho digital, es una palabra compleja, no me termina de convencer la conjugación, pero que tiene al final un solo objetivo. Una de las materias que se incorpora al mundo de la regulación es el mundo de los derechos fundamentales, el mundo de los derechos humanos. En el año 2012, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas incorporan como un concepto vital al Internet y deciden declararlo un derecho fundamental. Prácticamente 12 países de América Latina suscribieron este documento e incorporaron de una u otra forma, de acuerdo a su sistema constitucional, el reconocimiento del derecho de Internet como un derecho fundamental. Es decir, el derecho de acceso al Internet es un derecho fundamental. Pero aquí viene algo que es muy importante. Un derecho fundamental
tiene varias características. La primera de ellas, y esto tiene que ver con algo que Alba dijo hace un rato, cuando decía que la tecnología es transversal, pues en el mundo, Alba, en el mundo de los derechos fundamentales sucede exactamente lo mismo. Un derecho fundamental no es superior a otro. Todos los derechos fundamentales son universales, son interdependientes, son indivisibles y son programáticos. ¿Qué quiere decir esto? El derecho de acceso a la educación no es superior al derecho de acceso a la cultura. El derecho de acceso al libre tránsito no es superior al derecho a la seguridad pública. Todos los derechos están habilitados en una misma calidad. Y las tecnologías de la información lo que hacen es que habilitan todos los derechos fundamentales de inmediato. Durante la pandemia, quien se mantuvo conectado a Internet y a un dispositivo, a un smartphone, preservó el ejercicio de su libertad de expresión, del derecho a la información, del derecho de acceso a la información pública, es decir, de principios básicos democráticos, pero también desde la perspectiva económica, quien se mantuvo conectado y tuvo acceso a Internet, tuvo la capacidad para preservar los indicadores básicos de su empresa o el teletrabajo o de la economía doméstica o de la empresa o de la pyme donde se encontraba. Esto nos lleva a un concepto que desde el lado de los derechos fundamentales tiene que ver con algo que ya se venía manejando en los años 80 en materia de televisión, cuando la Escuela Italiana de Ciencia Política hablaba del Homo Videns. Y el Homo Videns en realidad ha evolucionado. Podríamos hablar ahora de la persona digital. ¿Y cuál es una característica de la persona digital? Una persona digital siempre está conectada desde la perspectiva constitucional en todas partes, pero algo que genera la tecnología, que es algo extraordinario y que también lo mencionó ya Alba, es la capacidad de tener procesos cognitivos vigentes en todo momento. Es decir, estar conectados siempre, en todas partes, gestionando el pensamiento de una u otra forma. La tecnología previa a 4G, la que tenemos, perdón, a 5G, la que tenemos actualmente, además, desde una perspectiva interdisciplinaria, y esta, bueno, pues prácticamente todos los economistas lo reconocen, reconocen que existen lo que le denominan las externalidades. Es el mundo 4G, el mundo de los cambios profundos que han existido en el mundo de la tecnología. Una de las principales externalidades del mundo 4G es que hay una innovación constante, se construye un ecosistema de innovación permanente. En segundo lugar, las redes de telecomunicaciones se transforman en mercados. Estos mercados se vuelven globales y surge algo que muchos analistas, sobre todo norteamericanos, denominan la era del acceso. Todo lo que pueda ser digital será digital. Existe un criterio de costo marginal cero, pero sobre todo ya estas condiciones que les acabo de mencionar en el mundo jurídico construyen una tensión entre el orden jurídico y los nuevos modelos de negocio, pero también sobre nuevas formas de tutelar derechos fundamentales. Existe un colapso entre materias jurídicas, como se los había mencionado, pero existe también una permanente tensión entre derechos humanos y competencia económica. Ustedes supieron, por ejemplo, que en Colombia, a principios del año pasado, hubo una resolución del órgano de competencia económica que expulsó, por ejemplo, a Uber de Internet. Y uno de los elementos que distintos organismos internacionales reclamaron es que el Internet y todos sus productos son un derecho fundamental. Una decisión de competencia económica afectó uno de los derechos fundamentales, que es el derecho de acceso a las tecnologías de la información y a ejercer un derecho como el de la movilidad. Es decir, estamos viendo ya permanentes momentos de tensión entre tecnología, competencia económica y derechos fundamentales. Pero por último, y aquí estoy prácticamente llegando al final de mi presentación, el problema con 5G desde el punto de vista jurídico y de política pública y de regulación es que nos lleva a una área donde se hiperconcentran tanto las materias jurídicas como las materias de política pública. Hay una integración, ya lo dije, de telecomunicaciones, TIC, el tema audiovisual, protección de datos, derecho de la competencia, protección al consumidor, derechos humanos. Va a haber nueva infraestructura, es una tecnología que es end-to-end, no es una tecnología móvil como eran las otras generaciones tecnológicas. Aquí tenemos Wi-Fi 6, nube, supercómputo, edge computing, cosas extraordinarias, pero también hay una nueva habilitación de derechos fundamentales, va a haber nuevas inversiones, nuevos modelos de negocio y por lo tanto nueva política digital y nueva regulación. Aquí llego al final de mi presentación con lo siguiente.
Perdón. Esta es. Surge en algo que denomino el Estado digital, un elemento de democracia digital, que es lo que Elaine ha sostenido, argumenta y presenta espléndidamente en toda América Latina, donde podemos ver habilitados derechos fundamentales como pluralidad, libertad de expresión, libertad de prensa, transparencia, datos abiertos, voto digital, pero también hay una habilitación de derechos fundamentales, que son los mismos: libertad de prensa, educación, derecho de acceso a la cultura, derecho de acceso a la justicia, a la salud y a la seguridad pública. Y en materia económica, por supuesto, un mínimo de comercio digital, inclusión financiera, competitividad, innovación y mercados globales. Por supuesto, en gobierno digital, lo mismo. Dejo de compartir para terminar mi presentación de la siguiente forma, diciendo que en el caso de la nueva política pública, es algo que denomino conceptualmente política digital y que tiene una sola razón de ser. La política digital fusiona estas dos materias, que es el área de telecomunicaciones y las tecnologías de la información, pero en el momento en que la política digital habilita derechos fundamentales de forma transversal, como Alba lo había mencionado desde el punto de vista tecnológico, habilita un nuevo tipo de política pública que no existía: política digital para la salud, política digital para la educación, política digital para la seguridad pública, política digital para la justicia, y tendría que existir política digital local y municipal en las alcaldías. Dicho esto, aprecio enormemente, Elaine, Carlos Guamán querido, y a mis queridas compañeras y compañero Pepe y Luis Adrián, la oportunidad de compartir esta pantalla el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy importante el mensaje que nos da sobre el reconocimiento de los derechos digitales, ¿no? Como un elemento, un eje que permite este aprovechamiento de los futuros servicios 5G y este concepto del Homo Digitalis, ¿no? Que también debemos ir reconociendo conforme las tecnologías tienen cada vez una presencia más notoria en nuestras vidas, en la vida de las personas. Muy bien, a continuación ya estamos entrando al tramo final de las presentaciones de los panelistas. Antes de presentar a José Otero, solamente recordar a quienes nos acompañan desde la audiencia que luego de ello tendremos un tiempo prudencial para atender las consultas, interrogantes, comentarios de los asistentes. José Otero cuenta con estudios en la Universidad de Boston, en Estados Unidos, también en la Universidad de Leicester, en Inglaterra, la Universidad de Edinburgh, en Escocia, la Universidad de Georgetown en Estados Unidos y en Cambridge en Inglaterra también. Ha colaborado en más de 100 proyectos de investigación y ha sido autor de numerosos estudios sobre la industria regional de telecomunicaciones en América Latina y el Caribe. Cuenta además con amplia experiencia en proyectos relacionados a la adopción de nuevas tecnologías y el lanzamiento de nuevas operaciones. Actualmente es vicepresidente de 5G Américas para América Latina y el Caribe, y comprensiblemente un profundo conocedor de la dinámica de evolución de estas tecnologías en nuestra región. Sin más, José, te brindamos el espacio y por favor, si nos compartes el mensaje. Muchas gracias. Sí, muy buenos días a todos. Es un honor estar aquí compartiendo con tan distinguidos colegas y obviamente muchísimas gracias y un total agradecimiento a Elaine por la invitación el día de hoy. Yo tengo una breve presentación, me avisan cuando ya se esté observando. Si ya se está viendo, me avisan. Sí, todo en orden, José. Gracias. Ok, perfecto. Yo lo que voy a hacer es tomar un paso atrás a todo lo que están diciendo los distintos colegas. Obviamente estoy en completo concordancia con casi todo lo que se ha dicho. Y básicamente, a mí lo que me gustaría recordar es, veamos el panorama regional, porque estamos hablando de telecomunicaciones, estamos hablando de transversalidad, estamos hablando de marcos regulatorios, normativas y todo el impacto que esto va a tener en la democracia digital. Pero recordemos que estamos viviendo en una de las zonas más urbanizadas del mundo. Estamos 80% de la población en América Latina, poquito más, poquito menos, dependiendo del país, de acuerdo a cifras del Banco Mundial, viven en ciudades. Esto significa que cuando estamos hablando de brechas digitales, con estamos refiriéndonos siempre a esas zonas suburbanas, esas zonas
rurales, que es donde está el menor poder adquisitivo, es donde está la menor densidad poblacional, y son las personas y los individuos que más necesitan de esa conectividad. Son aquellos que necesitan ser incluidos en esa democracia digital, porque cuando estamos hablando de democracia digital, estamos hablando de inclusión y accesibilidad a las tecnologías de información. También estamos en una región con altos niveles de pobreza y grandes tasas de informalidad. Si estamos viendo lo que nos dice la Comisión Económica para América Latina, tenemos unas tasas de informalidad económica que superan el 60-70% de forma agregada, pero si nos vamos al campo, nos vamos a zonas rurales, estos números se incrementan sobre un 85, un 95%, y esto tiene un impacto directo en ese poder adquisitivo, en esa accesibilidad para las tecnologías de información, y no solamente en esto, sino en los planes logísticos de los distintos proveedores, tanto públicos como privados, para acercar a estas poblaciones esos puntos de venta donde ellos pueden contratar estos servicios. También hay que considerar que estamos pasando una pandemia que ha incrementado grandemente estas grandes brechas. Si vamos a la tierra de Negrete, estamos viendo que según la Comisión Económica para América Latina, la pobreza en el país se incrementó 10 puntos porcentuales, pero la pobreza extrema se incrementó unos 11 puntos porcentuales. Números que se están repitiendo en casi todos los mercados de América Latina, y esto obviamente tiene un gran impacto en todo lo que estamos hablando de accesibilidad a los servicios de telecomunicaciones, porque cuando estamos hablando de servicios de telecomunicaciones para tener esa inclusión en el mercado de las personas que puedan estar conectadas y hacer de esta forma hacerse presentes en esta democracia digital que tanto Elaine está apoyando a nivel regional. Lo primero que tenemos que mirar es que la cobertura del servicio no es acceso. Si la cobertura del servicio fuese acceso, más del 99,9% de la población latinoamericana tendría acceso de telecomunicaciones por medio de los servicios de internet y telefonía satelital. Si estamos viendo los precios, que es realmente lo que determina quién va a poder o quién no va a poder acceder a esas redes de telecomunicaciones, simplemente no está en la cobertura, en ese poder comprar un dispositivo y luego costear ese costo mensual. Realmente veamos las tarifas que estamos escuchando de distintas empresas que supuestamente van a estar ofreciendo servicios en esas zonas rurales para combatir la pobreza. Entonces tenemos tarifas de un módem a $500 y un servicio mensual de $99. Nadie en América Latina que esté en esos estratos, en los 2 o 3 quintiles por debajo de la población, pueden costear este servicio. Si vamos a los servicios similares que se están dando en Alemania, en Italia, vemos que los precios oscilan entre 45 y 50 euros mensuales. Entonces, esa cobertura que ya tenemos a nivel regional no nos sirve. Entonces, hay que comenzar a ver cuáles son los distintos problemas. Bueno, los problemas pasan por la tecnología, porque ¿cuál es la tecnología que nos está dando servicio? Nos está dando servicio 5G, nos está dando servicio 4G, nos está dando servicio tercera generación, porque la brecha digital de tipo de tecnología que nos está dando servicio importa muchísimo, porque las aplicaciones tal vez no te están funcionando con esa tecnología de tercera generación. Las nuevas aplicaciones que son tan pesadas, las actualizaciones de software que están llegando, tal vez no te están sirviendo con ese modelo de teléfono que tienes de hace 5, 6, 7 años. Entonces, cuando estamos hablando de esa inclusión digital, empecemos a romper ese paradigma que tenemos presente de que todo es cobertura, y empecemos a pensar en esos dispositivos. ¿Cuáles son los dispositivos que tenemos en el mercado que me permiten conectar? Y aquí puedo dar como ejemplo la hermana República de Colombia. Digamos que Colombia es el único país de América Latina que nos ha hecho 2 subastas para impulsar la tecnología de cuarta generación. La primera nos la hacen en junio del 2013, donde se busca que todas las cabeceras municipales, las 1.107 cabeceras municipales y el Distrito Federal de Bogotá,
tengan conectividad de 4G, y en el 2019, en diciembre de ese año, nos hacen una segunda subasta de 5G porque más de 5.000 localidades no tienen acceso a esta tecnología, y en el plan nos dicen vamos a llevarlos hasta el 2024 con la búsqueda de que todo el mundo pueda en Colombia tener acceso a velocidades superiores a los 20-30 megabits por segundo. Esto es en el 2019. Luego vamos a cifras que nos da el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones. La contrastamos con las que nos da con Counterpoint Research, que es una firma global, y nos damos cuenta que a finales de 2020 en Colombia, 56% de las líneas conectadas a redes móviles no pueden conectarse a redes de cuarta generación. Entonces, estamos haciendo plataformas, estamos haciendo aplicaciones que gran parte de la población no se puede conectar. Luego vemos el entorno macroeconómico que tenemos a nivel nacional, vemos las tasas de reemplazo de dispositivos, cada cuánto en forma agregada me cambian el dispositivo en este mercado, y vemos que son 28 meses, pero en los estratos más bajos estos números se van a 4 o 5 años, básicamente cuando se me rompe el celular. Y entonces, todas estas ecuaciones tienen que ser consideradas al momento de estar haciendo todas esas plataformas y todas esas políticas públicas que buscan la inclusión digital y buscan de forma transversal ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, porque ¿de qué nos sirve lanzar todas las plataformas del mundo si no se pueden utilizar? Es por eso que es sumamente importante romper ese chip de cobertura, cobertura, cobertura. Yo puedo tener cobertura de servicio, pero si no tengo un punto de venta donde contratar el servicio, es como si no lo tuviese. Eso es algo sumamente importante que tenemos que recordar. Lo otro es que estamos viviendo a nivel global una escasez de chips, es una escasez de nuevos teléfonos inteligentes. Y veamos el contexto global. ¿Qué es América Latina en el gran mercado de la venta de dispositivos? O sea, todos estos nuevos teléfonos que nos van a acelerar o nos van a desacelerar la llegada de ese 5G que ya tenemos en 15 operadores de 9 países de la región. Pero obviamente ponemos la cobertura de 10 operadores y no llegamos ni a la mitad de una ciudad. O sea, también hay que ver cuál es la dinámica, cuál es ese ecosistema para proveer el servicio. Si 5G va a ser clave, lo han dicho todos en términos de impulsar esa digitalización. No es casualidad que tengamos gobiernos como Brasil, como República Dominicana, como Chile, como Colombia, como el mismo Perú, estableciendo normativas, creando iniciativas transversales para que la digitalización empiece a llegar a todas las aristas del gobierno. Pero también es bastante cierto que ese 5G nos va a tener un impacto escalonado. No todo el mundo va a poder beneficiarse de 5G simultáneamente. Hay una asimetría en la adopción de toda tecnología móvil. Esto no es nada nuevo. Por eso es que hablamos de una evolución. Es una evolución que desde la primera generación hasta la presente generación ha tenido distintos impactos, tanto en el mercado laboral como en el entorno legal, donde siempre hemos visto un desarrollo y una mutación o una evolución de las leyes para estar accediendo a esas nuevas tecnologías y viabilizándolas. Por eso es que tenemos el famoso arenero o sandbox que están utilizando en Colombia, que reconvierten del mundo fintech al mundo de las telecomunicaciones para empezar a hacer pruebas regulatorias para adelantar ese escollo regulatorio y ese atraso regulatorio que Jorge Negrete nos mencionó en su presentación. Entonces, hay que ver si vamos hacia esa democracia digital, pero repensemos un poco cómo vamos a hacer esa inclusión de la ciudadanía a esas nuevas tecnologías que están llegando, porque no todos vamos a tener la misma generación simultáneamente, y eso es bastante, bastante importante si lo que estamos buscando es el beneficio de
la población por medio de plataformas de gobierno electrónico, si es por medio de ONGs que estén dando información, y para que todo esto también funcione, además de toda la parte logística, además de todo ese pensamiento concreto en términos de hacer modelos de negocio y hacer una planeación normativa que tome en consideración la evolución tecnológica, es sumamente importante. Y esto lo ha mencionado distintos panelistas el día de hoy, es la educación. Cómo educar a la persona para que entienda que la tecnología es muchísimo más que redes sociales, que es muchísimo más que una plataforma de chat, sino que ese celular se convierte en una gran herramienta para buscar alternativas de desarrollo social, desarrollo personal y desarrollo económico. Eso es sumamente importante, hacerle entender a las personas que conectarse les va a permitir mejorar su diario vivir. Y en esa educación puede tomar distintas aristas, desde los centros de ciudadanía digital que nos hablaba Marushka, hasta que entiendan cuáles son las distintas aplicaciones que tienen a su disponibilidad para hacer trámites legales que les van a redituar un beneficio inmediato en términos de no tener que viajar, en no tener que hacer gastos, en no tener que pagar ciertos impuestos, porque pueden hacer toda esa tramitología por medio de un celular. Esa es la parte que es sumamente importante, combinar lo que viene siendo las ventajas digitales con una educación que apunta a que las personas que más necesitan ese acceso, que más necesitan mejorar su condición económica, puedan entender todo lo que tienen a su alrededor en ese mundo digital, si llegan a conectarse. Y obviamente hay que implementar todas las medidas necesarias para disminuir esos costos de accesibilidad a la tecnología de información y comunicaciones. Si no, vamos a seguir con la misma historia. Mucha cobertura, mucha innovación tecnológica, pero poca accesibilidad a esas nuevas tecnologías por gran parte de la población. Con esto concluyo haciendo una salvedad. No he hablado de toda la parte y toda la importancia que tiene 5G para un sector empresarial y corporativo, porque el modelo y toda la explicación es completamente distinta. Podemos tener una viabilidad inmediata para un sector empresarial y corporativo de 5G, pero una realidad muy, muy distinta cuando estamos hablando de la población en general. Con esto concluyo el día de hoy y nuevamente repito mi agradecimiento a Elaine y a Carlos Guamán por estar moderando este panel el día de hoy. Muchísimas gracias, José, por este énfasis sobre conceptos como la asequibilidad, ¿no? Y sobre todo este mensaje de cobertura y acceso son conceptos vinculados, pero diferentes. Muy bien, vamos a proceder con la ronda de preguntas. Ya tenemos algunas que el público nos está alcanzando. Vamos a empezar con una pregunta que está dirigida a Marushka Chocobar y que está planteada así. ¿De qué manera complementan los centros de ciudadanía digital con la estrategia y todo lo avanzado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital? Esa es la pregunta, y solamente añadiría que existen estos centros de ciudadanía con nombres diferentes, bajo iniciativas de autoridades diversas en el Poder Ejecutivo. El MTC a través de Pronatel, el Minedo tiene algo por el estilo, incluso el Ministerio de Vivienda con los tambos, que no es digital, pero en algo eso se vincula. De manera que ese sería el contexto que podría ayudar a orientar cómo nos puedas aclarar este panorama. ¿De qué manera complementan los centros de ciudadanía digital con la estrategia y todo lo avanzado por la Secretaría? Bien, gracias, Carlos. Solamente comentar que hemos sido, creo yo, como todos, respondiendo en el chat de preguntas. Entonces, ahí cualquier cosita, hemos colocado algunos datos para que tanto información adicional que se requiera en cuanto al Proceso Nacional de Transformación Digital, retos, avances. Hay varias preguntas sobre el tema de gobiernos regionales, locales.
como alguna información especializada que se requiera también. He colocado por lo menos ahí algunos puntos. ¿Cómo es que se complementa lo que venimos impulsando desde la Secretaría? Los centros de ciudadanía digital, como bien ha comentado Carlos, consisten en conectar aquellos esfuerzos que ya el Estado viene impulsando. Estos centros de ciudadanía digital se denominaban centros de acceso en la ley de banda ancha. Entonces, las entidades públicas tienen que colocar, ¿no? Tienen un mandato de poder poner a disposición de la ciudadanía centros de acceso para los servicios digitales. Y nosotros lo que hemos hecho es integrar, simplemente para poder articular los esfuerzos completos de llevar servicios hacia la ciudadanía con el componente de conexión, ¿no? De conectividad para poder tener acceso a contenido, para poder tener un punto de contacto con la ciudadanía desde el punto de vista digital. Aquellos que no sean digitales, pues estará en el plan conectarlos, como bien ha comentado Carlos. Y esto es un proyecto de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, tenemos que construir sobre lo que ya se tiene implementado y son el punto de contacto con la ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía digital, como bien se ha comentado, ¿no? En todas las presentaciones pasa por un ejercicio de derechos, ¿no? De derechos y de deberes en entornos digitales seguros. Así como les estoy diciendo, está definido en la ley de gobierno digital, que es un ciudadano digital, aquel que ejerce sus deberes y derechos en entornos digitales seguros. ¿Qué posibilidades tiene de desarrollarse un ciudadano, una ciudadana a nivel nacional que tiene acceso al entorno digital? Esto está trazado por el INEI y es el eje central de la Política Nacional de Transformación Digital. Entonces, son este punto de contacto, habilitarán la política y habilitarán también puntos de toma de avances a nivel de las regiones y de los gobiernos locales. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Marushka. Muy claro, por supuesto. Una siguiente pregunta para José Otero, donde plantean cómo hacer más atractivo el mercado en zonas rurales para la implementación de 5G. Lo único que quisiera complementar es que has mencionado muy bien, José, que en el ámbito industrial 5G ya está bastante encima, ¿no? Y en el ámbito de ciudadano, del segmento consumidor, residencial, nada más en el ámbito urbano es un desafío per se, como lo has detallado ampliamente, pero el ámbito rural, ¿tiene sentido pensar en 5G para el ámbito rural? ¿Cómo hacer más atractivo el mercado en zonas rurales para la implementación de 5G? Dice la pregunta. Sí, muchas gracias por la pregunta, Carlos. Cuando estamos hablando de 5G, primero es sumamente importante saber cuál es la infraestructura civil a la que tenemos acceso. Para 5G es vital tener fibra óptica, por eso es que las zonas urbanas son las ideales cuando estamos hablando de la implementación. Obviamente también hay que ver cuál es la frecuencia de espectro que ha sido asignada, sobre todo en bandas medias y bandas altas, para hacer toda esa descarga de tráfico. Ahora, una cosa que tenemos que tener muy en consideración es cuál es la estructura de la red que vamos a estar teniendo. 5G en zonas urbanas lo podemos hacer como una red de acceso totalmente de 5G utilizando todo lo que tenemos colocado. 5G en zonas rurales se podría hacer una arquitectura de malla para tecnologías donde los dispositivos celulares que tiene la gente puedan acceder, digamos cuarta generación, y todo ese backhaul, toda esa parte de sacar el tráfico, hacerlo con 5G. O sea, estamos utilizando la tecnología para mejorar la conectividad y la experiencia de usuario que tenemos en zonas rurales. Eso es lo que estamos viendo. En ese sentido, digamos, no que digan el decir, y con esto quiero ser muy enfático en este punto, decir que tenemos 5G o que nos podemos beneficiar de 5G no implica que solamente sea como tecnología de acceso al usuario final. Eso es sumamente importante. Lo podemos utilizar para mejorar lo que ya le estamos ofreciendo al usuario, dependiendo de de la estructura de cómo estamos configurando toda esa red y qué tenemos disponible en ese mercado. Eso es un punto. Lo que acabas de mencionar, Carlos, acerca de que en Perú sí hay 5G de forma acotada en 3,5, bastante limitada, es muy cierto. Es más, Luis Adrián Salazar nos podría decir muy bien cómo distintas empresas fabricantes de equipos médicos de Costa Rica que han tenido que mudar a Perú para hacer pruebas, porque
los clientes de estas empresas que están en otras geografías están pidiendo es que cumplan con especificaciones técnicas que solamente pueden hacer en un entorno de 5G. Y esto es un punto muy importante porque esto nos está indicando que con la globalización tecnológica que se mencionaba, ya la demanda no es endógena en un país, ya distintas empresas y ese sector empresarial, ese sector corporativo podría necesitar de acceso a 5G debido a la demanda de sus clientes en otra geografía y no tanto para responder a la demanda interna de la población o a la industria local. Y eso es uno de los grandes cambios que estamos observando con 5G, que se convierte ya en un fenómeno de competitividad, en un fenómeno de cómo vamos a manejar o mantener ese balance de pagos de comercio internacional. Gracias. Muchas gracias, José. Una pregunta para Luis Adrián sobre cuánto es el nivel de protagonismo que debe tener el Estado en la promoción de 5G. Esto estuvo presente en la exposición que nos compartiste en la disertación hace un rato, Luis Adrián. Y, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de protagonismo del Estado, estamos hablando de un presidente de la República que tenga un discurso 5G y que a la ciudadanía le brinde mensaje en ese sentido. Entonces, ¿cuánto debería ser el protagonismo del Estado en la promoción del 5G? Hay dos tipos, muchas gracias, y quisiera contestar dos cosas. Uno, hay un protagonismo activo y hay un protagonismo histriónico. El protagonismo activo es cuando la máxima autoridad entra y pues trata de establecer con las diferentes entidades, el ente regulador, el ente rector, la empresa privada, para que se dé la seguridad técnica y jurídica para que se pueda hacer un despliegue de 5G. Recordemos que es fundamental el tema de la seguridad técnica y jurídica, porque para poder nosotros estar, o sea, las inversiones en 5G son muy altas y además de eso, pues tenemos que tener una densidad de antenas, etcétera, pues que realmente representa todo una inversión. Entonces, tener seguridad técnica y jurídica con apoyo de gobierno desde el punto de vista de generación de políticas públicas que sustenten esas inversiones de tipo, pues, que la gente sepa en qué está invirtiendo y que además de eso, pues permita tener un sector de telecomunicaciones activo, robusto, etcétera. Y el protagonismo histriónico es el que yo no quiero, porque el protagonismo histriónico es el que dice que sí, que este, que el otro, que es muy importante y que debemos impulsarlo y que eso debe ir hacia adelante, pero no se transforma en resultados reales, sino que se queda simple y sencillamente en disertaciones de podio y eso no está bien. Y esto se refleja en los temas que mencionaba mi buen y querido amigo José hace un momento, porque ciertamente cuando hay un apoyo, un protagonismo activo, una decisión país, o sea, una política pública entendida como una decisión país de las máximas autoridades, pues esto permite entonces que no solamente estemos hablando de que es conectividad para usuarios, estamos hablando de que esto, y por eso hablaba yo en conversación del talento e innovación, porque esto lo que hace es que fomenta la investigación, la desarrollo y genera una concatenación productiva de bienes y servicios relacionados a los temas tecnológicos, en donde pues los grandes proveedores, los ISP, los productores de equipo y la micro y pequeña empresa pueden llegar y generar un testbed, por ejemplo, donde, o sea, un laboratorio vivo, en donde con permisos experimentales, ojo que aquí ni siquiera se ocuparía, o sea, que para este tema que estoy hablando específico, ni siquiera se ocuparía hacer una concesión de espectro, con permisos experimentales se fomenta el desarrollo de productos y servicios enfocados hacia la oferta y la demanda de 5G, en la cual, tal y como lo mencionaba, existe una amplísima capacidad de desarrollo y eso ciertamente genera, uno, mayor competitividad, dos, mayor capacidad de desarrollo de micro y pequeña empresa y tres, que es esencial, permite que entonces los reflectores para todo lo que tiene que ver con concatenación o con clústeres tecnológicos, entonces se focalicen en nuestros países y se focalice en América Latina. Pues entonces ahí podemos concatenar la industria médica, como decía José, con 5G,
podemos hablar de la industria agrícola con 5G. Entonces, ese encadenamiento es fundamental y por eso es entonces que yo creo que debe haber un activismo robusto y fuerte para que haya un protagonismo activo por parte de la máxima autoridad a nivel nacional, para que sea prioridad y no solamente importante. Muchas gracias, Luis Adrián. Nos queda el tiempo justo para pasar a las preguntas que nos alcanza la audiencia para Alba y para Jorge. En el caso de Alba, ¿cuál es el nivel de vínculo o correlación entre el 5G, eso va para Alba, sí, entre el 5G con el desarrollo de las industrias? Nos mencionaba hace un rato, José, sobre el vínculo estrecho entre 5G y competitividad país. Es decir, cuando hablamos de 5G no hablamos solo de tecnología, hablamos mucho más que eso. Entonces, de repente, si está en ese sentido el vínculo, en todo caso, la pregunta dice si existe un vínculo o correlación entre el 5G con el desarrollo de las industrias, Alba. Sí, definitivamente, como conversábamos, la oportunidad que nos brinda 5G tiene muchísimos casos de uso, por ejemplo, en manufactura, en donde a través del uso de todas las tecnologías de Internet de las cosas, de sensores, de todo este edge o información que podemos sacar conectando a la industria, nos va a poder llevar hacia otro nivel, ¿no? Y como les mencionaba, estos hubs de innovación que se están haciendo con diferentes fabricantes para que justamente podamos capturar la información de los usuarios, nos ponen ya ejemplos también de modelos de negocio, ¿no? En cómo ya está consumiéndose la tecnología por uso o por suscripción. Entonces, el poder tener toda esta capacidad que nos puede dar 5G para seguir evolucionando en las industrias es claramente una oportunidad. Carlos. Muchísimas gracias, Alba. Jorge, nos plantean una pregunta en el siguiente sentido. ¿Cuáles son las ventajas que 5G nos ofrecerá o nos ofrece sobre la conectividad 4G desde el punto de vista del desarrollo social? Es decir, los ciudadanos, ¿qué podemos esperar cuando hablamos de 5G respecto al 4G en esos términos, desarrollo social? ¿Cuál es la mirada que nos puedas compartir? Mira, Carlos, cada generación tecnológica tiene un uso distinto y un uso que el usuario va determinando. El caso de 5G es probablemente la primera generación que, como lo mencionaba, tiene la enorme capacidad de destruir las fronteras entre lo móvil y lo fijo. Tiene una arquitectura tecnológica end-to-end que la vuelve muy sofisticada. Cada parte de la nueva arquitectura tecnológica tiene una función muy precisa. Y esta tecnología, como ya lo mencionaban, desde el punto de vista del sector privado y particularmente industrial, ya tiene sus primeros ejemplos y pronto dará sus primeras externalidades, es decir, aquello que los economistas determinan como estos efectos en la economía que no se esperaban y que se dan, como la globalización de las redes, de los mercados, la sociedad, la era del acceso, o la época de la economía colaborativa. Es muy pronto todavía para advertir. Lo que sí es un hecho es que ya las empresas tecnológicas como Cisco, justamente, Intel y Qualcomm, ya están pensando en los conceptos sociales de 5G. Yo he visto ejemplos que tienen del primer 5G Hospital, por ejemplo. Vi un demo que me pareció sensacional. Vi el primer 5G, el aula escolar 5G, ¿no? Que me pareció interesantísimo. Intel tenía un proyecto muy bonito de un aula 5G que me pareció sensacional, que además no era tampoco tan compleja, y así presentaron varios ejemplos en un evento que tuve la oportunidad de organizar el año pasado, donde les pedí que los ejemplos fueran sobre 5G social, porque todavía hay muchos gobiernos que piensan que 5G es para las clases, para perfiles económicos muy específicos, y no. Toda la tecnología, toda,
tiene que ser accesible para el ciudadano, y el ciudadano es el que va a determinar qué le funciona, qué no le funciona. Pero si no se lo acercas, si no se la presentas, vamos a tener un problema grave. Y esto comienza con los precios del espectro radioeléctrico. México, Colombia tienen los precios del espectro radioeléctrico más caros de América Latina, y eso no va a permitir masificar 5G ni poder ver pronto experiencias sociales. La licitación de Brasil en ese aspecto es absolutamente ejemplar, porque poco más del 85% de la licitación tiene obligaciones de hacer, y solamente están recuperando cerca de 800 millones de dólares entre todos los actores que participaron para efectos de la recuperación del espectro. Si tú comparas esto con los 400 millones de dólares que recibió Chile por la licitación 5G, que tiene 16 millones de habitantes y que históricamente ha tenido espectro a bajo precio, te darás cuenta del enorme esfuerzo que hizo Brasil por tratar de que 5G sea un fenómeno social, no selectivo o vertical de negocio. Entonces, en ese aspecto no tenemos todavía los ejemplos claros, pero las externalidades saldrán pronto. Muchas gracias, Jorge. Muy claro este mensaje sobre estos tipos de experiencias o casos que podemos avisorar en este ámbito del 5G social, más allá del 5G industrial o el 5G, digamos, masivo, tal como lo conocemos. Muchas gracias. Muy bien, estamos con el tiempo justo. Me disparé de manera bastante rápida en aras de cumplir con precisión con estos tiempos. Un agradecimiento a cada uno de los panelistas por su participación, por ayudarnos en ajustarse con los tiempos, y bueno, y también Elaine por permitirnos acompañar a Democracia Digital en este encuentro nacional. Muchas gracias, y paso la posta a Elaine para la despedida correspondiente. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Guamán Tomesic, has hecho una fabulosa moderación de esta sesión, una sesión tan interesante, tan relevante para todos nuestros países sobre la conectividad y la tecnología 5G.